les saluda el Papi Rodríguez y bienvenidos una vez más a un episodio de Acordeón TV. En este momento me encuentro con nada más y con nada menos que un gran acordeonista que viene a contarnos un poquito de su trayectoria, viene a contarnos un poquito de sus principios musicales y se trata nada más y nada menos que de Cristian Medrano. Cristian, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, mi hermano? Un saludo para todos. Gracias a ti por la invitación y la atiendo de forma excelente. Gracias a ti, al Papi, por la invitación. Gracias, no, gracias a ti por tomarte ese tiempo de compartir con nosotros. Créeme que estoy seguro que de esta entrevista la mayoría de las personas que van a ver van a sacar muchísimo provecho y van a sacar muchísimos tips de una persona tan experimentada y con tanto conocimiento en el acordeón como tú. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con la pandemia? ¿Cómo se está moviendo por allá la cuestión? Bueno, gracias a Dios, en todo tiempo de dificultad nacen las alternativas y podemos reinventarnos. Yo tenía la academia de forma presencial en Bogotá y tocó cerrar la academia, pero, o sea, las clases presenciales porque ¿Sí? La nueva alternativa fue volver la academia virtual y gracias a Dios ya está recorriendo el mundo a través de nuestras clases. Ya hay alumnos en todas partes y la pandemia sí nos afectó un poquito al principio, pero supimos levantarnos y gracias a Dios hoy tenemos la academia virtual. Para los que no conocen, la academia de la que está hablando Cristian es Academia Artes Sin Fronteras, ¿verdad? Artes Sin Fronteras, de la cual vamos a hablar un poquito más en detalle. Pero bueno, Cristian, antes de entrar en los temas musicales, para los que no te conocen, regálanos una pequeña biografía fuera de la música de quién es Cristian, dónde naciste, dónde creciste, cuántos años tienes. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, para los que hasta ahorita me conocen apenas, mi nombre es Cristian Medrano Sánchez. Soy nativo del municipio de Turbo, Antioquia. Ese municipio queda en la zona del Urabá antioqueño. Allá exportan el banano, el plátano. Ese es el oro verde de Colombia. En Turbo hay mar. Entonces tenemos una aculturización de muchos acentos, porque tenemos frontera con Córdoba. Montería está a 2 horas y media de Turbo. Medellín que es nuestra capital, está a 8 horas. También tenemos ahí el norte del Chocó, por allá en unos municipios que se llaman Acandín, Triganá, Capulganá, que son fronteras con Panamá. Entonces todo eso hace que la mezcla cultural escuchemos muchos tipos de música, como el reggae, la champeta, ¿Sí? También nuestro vallenato. Bueno, yo tengo 29 años. Comencé desde muy niño porque mi abuela, por parte de mamá, fue cantadora de bullerengue. Entonces fuimos creciendo con ese ahínco por la música desde muy niño. Comenzamos en la percusión, tocando la tambora alegre. Después, a medida que fuimos creciendo, empezamos a participar en los festivales. Yo fui hasta que estuve en el colegio. Antes de por ahí, cuando estaba haciendo noveno, 10, 11, no había tocado acordeón todavía. ¿A qué edad empezaste? No me había dedicado. Bueno, yo toqué acordeón cuando ya estaba terminando el colegio. Sí, cuando ya estaba terminando el colegio, con un amigo que se llama Guillermo Ortiz, también de Turbo. Sí, lo conozco, claro. Él fue el primero de nosotros que tocó acordeón. Había otro amigo de nosotros que se llama Dairo de la Rosa. Ellos dos fueron los pioneros como decimos nosotros, del combo, del grupo, donde estábamos. Yo era el cajero, guacharaquero. Habían otros amigos de nosotros también, ahorita que crecimos juntos, que ahorita el cajero es el de Peter, él es de Turbo también, el cajero de Peter también es de Turbo. Y ahí cada uno tomó rumbos distintos. Terminamos el colegio y cada uno tomó rumbos distintos porque como esas regiones casi no llega el apoyo a nivel cultural, sí, toca salir para poder expandirnos y conocer. Allá tuvimos la oportunidad de aprender nuestros instrumentos, pero en el enfoque de la teoría, del conocimiento, no hay nada, o sea, no nos ofrecen nada allá. Entonces, cada uno decide hasta qué límite puede llegar, porque la música como es tan amplia,
nadie puede decir que se la sabe toda. Claro, obvio. Porque ni el más experto ni el más experimentado, valga la redundancia, se la sabe toda la música, como es algo natural. Entonces, mi papá es de Cartagena y mi mamá es de Turbo. Ahí también hay otra mezcla. Ajá. Por lo del mar, nosotros somos más tirados a Bolívar que a Córdoba, que está más cerca de nosotros. Sí. Pero por lo del mar, por lo del puerto, porque ahí llegaban los barcos desde allá, desde Cartagena a Turbo. Entonces muchas, como decimos nosotros acá en la jerga, fusionados. Ajá. Así le digo yo también a los alumnos que tenían en Bogotá, que los papás eran costeños y ellos eran nacidos en Bogotá, fusionados, porque nacen con esa decencia de cachaco y la alegría del costeño. Esa mezcla hace un factor bonito. Entonces también van creciendo con ese feeling diferente. Bueno, y cuéntanos un poquito, en la época en la que tú empezaste a tocar acordeón, ¿qué métodos implementaste? ¿Cómo empezaste? O sea, en el momento, ¿cómo adquiriste tu primer acordeón? Y cuando adquiriste tu primer acordeón dijiste, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Eso siempre fue difícil porque nosotros crecimos en una familia muy humilde. ¿Sí? Entonces era difícil tener un instrumento como el acordeón, que siempre es costoso. Ahí había una escuela en la Casa de la Cultura. Bueno, en el tiempo que yo aprendí a tocar acordeón ya no existía, pero de todos esos procesos quedaron unos acordeones volando por ahí. En el colegio donde yo estudiaba había uno, que uno lo tocaba y no sabía ni qué tono era de lo desafinado que estaba y del juegue partido. Entonces, uno no sabía ni qué tono era, uno tocaba era por inercia ahí en ese acordeón. Ya Guillermo tenía acordeón y el otro amigo nosotros, entonces yo me escapaba todos los días y me llevaba la caminada de mi casa a donde Guillermo y después me tocaba devolverme corriendo para llegar al colegio. Siempre era como o sea, la distancia en los pueblos no es tan lejana, sino que cuando uno está pequeño uno todo lo ve. Hablando eran como unos 3 kilómetros, por decirlo así, de ida, 3 de ida y 3 de vuelta, más o menos. Entonces, con Guillermo, yo, como tocábamos todos los fines de semana, yo siempre tenía la vaina, voy a aprender a tocar acordeón. Por ahí yo tenía 15 años y siempre me quedaba así, como en estado catatónico viéndolo tocar. Es tan así que ellos, como en mi casa también, donde mi mamá, era que practicábamos todos, allá quedaban los instrumentos, a veces quedaban por días ahí. Entonces yo en esos días también cogía el acordeón. Aprovechaba. De tanto ver, como que ya tenía esa chispa ahí. Me acuerdo tanto que una vez llegó Guillermo, llegó a la casa y escuchó tocar, y como mi hermano mayor, que era también cajero y guacharaquero, él comenzó a tocar primero que yo, y ya él tocaba. Y él pensaba que era mi hermano, y cuando me escucha, y ¿a ti quién te enseñó eso? Quedó así, yo no sé, yo no aprendí esa vaina. ¿Ya hace eso? Y ya estoy tocando acordeón. Entonces, desde ahí empezó el enfoque de lleno. Entonces dije, bueno, sin dejar la percusión voy a seguir con el acordeón. Empecé como me gustaba también mucho asistir a la iglesia, con los amigos de la iglesia hablaba mucho, porque nosotros acá, como aprendimos de forma empírica, por decirlo así, entonces no teníamos ninguna clase de conocimiento. No sabíamos que era un do, que era un re, que era un fa menor, nada de eso. Entonces, nosotros no existía, simplemente cogíamos el acordeón, escuchábamos y así lo hacíamos. Imagínate que nosotros, las rutinas y eso de festival, en ese tiempo andábamos con los Wallman. Con los cassettes. Los que tenían los cassettes. Exacto, eso era, con eso, grave hey, te va a presentar a los Rivera, y grabamos la rutina, pasó que bien bacano. Grabamos la rutina y después cuando llegamos a la casa, con el lapicero, devuelva y escuche y saque. Dijera, escuche y saque. Así fue que eso también nos dio un plus que nos ayudó mucho a desarrollar el oído. Claro. Y bueno, y cuéntame, en esa época, me dijiste que fue cuando estabas terminando el colegio. En esa época, ¿cuáles fueron como... Yo siempre pregunto, no pregunto por uno porque yo pienso que
uno es producto de muchas influencias musicales, no solamente de una. Y por eso me gusta preguntar por varios, pero ¿cuáles fueron como 3 acordeonistas que tú siempre tuviste como de preferencia, que dijiste, me gusta mucho su estilo, quiero estudiar esto? ¿Cuáles fueron como los que más influenciaron en tu proceso de aprendizaje? Cuando estaba iniciando, el gusto mío siempre ha sido inicialmente el vallenato autóctono, que fue con lo que crecimos en los festivales. Puedo decirte que cuando uno crece en los festivales, a veces no mira a los juglares como tal, a lejos, sino a los que están en ese momento ahí. Por ejemplo, en ese momento era Juan David Herrera. Él era uno de los que teníamos nosotros como referentes. No te puedo hablar de 3, es muy difícil decir 3, porque también teníamos al actual rey, Manuel Vega. Ajá. También estaba en nuestro radar, y otro que te puedo decir así como Harold Rivera. Eran 3 estilos diferentes, y en ese tiempo también estaba el Sammy en su furor. O sea, estoy hablando no del cine comercial, sino del vallenato tradicional. Son 3 vallenatos, y cada uno, te hablé de Manuel, te hablé de Harold, del Pollito y de Sammy. Son 4 acordeonistas, y cada uno hace la música de una forma diferente. Entonces, al tomar esos 4 estilos, en mi caso personal, aprendí muchas cosas. Cómo se divide una canción, qué conforma una canción, qué hace que una rutina sea verdaderamente rica en melodía, en armonía, en sabor. Entonces, Manuel tiene el dejo ese de Alejo, la melodía que queda. El Sammy tiene ese picante agresivo así de la creatividad, y meter los dedos por donde otros no les da miedo, utilizar un disonante en un festival y esas cosas así. Harold tiene la precisión más bárbara que yo he visto para ejecutar las rutinas. Harold es preciso, nunca lo vas a ver montando pitos como nosotros acá en el acordeón. Y el Pollito tenía todo. Eso más se montaba la tarima, y el carisma de él arrollaba lo que fuera. O sea, el carisma era arrollado un más chiquitico. Claro. Y cuando se subía a la tarima, eso era un gigante. Al que se parara al lado de él, se lo iba a comer vivo. Ya cuando salimos porque uno demora mucho tiempo solamente pensando que lo que existe es el festival, y valora eso, sí, pero cuando uno abre los ojos hacia el mundo, que le toca hacer otras cosas, que viene el feeling comercial, ya a mi gusto estaba muy centrado en el binomio, por ejemplo, en ese acordeón bonito de Israel Romero, esa técnica para tocar el acordeón tan bonito, esa destreza. Y te puedo hablar de otro acordeonista que para mí es completo en todos los sentidos, Alfredo. Buenísimo también. Alfredo Gutiérrez. Alfredo, todos los estilos bien, el conocimiento. Fue uno de los primeros que yo lo escuché haciendo un acorde disminuido, por ejemplo, cuando en Ojos Verdes, por allá, imagínate, hace cuántos años no tiene eso, Anhelo. Y el rey del modernismo, Juancho Roy. Sí, ese también. Todo lo que hacen los acordeonistas ahorita lo hizo Juancho ya. Y mira que ellos mismos tuvieron diferentes facetas, porque cuando Juancho Roy grabó con Elías Rosado fue muy diferente cuando grabó, por ejemplo, con Jorge Oñate. Nació mi poesía. También que con Diomedes. Entonces, o sea, él mismo fue evolucionando ese estilo para llegar al punto con el cantante que estaba en ese momento, hacía la química perfecta. Sí, sabía qué era lo que tenía que hacer con este y el cantante. Hay muchos acordeonistas que no son famosos, que si me pongo a mencionarlos ahorita no terminamos hoy. En realidad yo pienso que si uno está metido en este cuento del acordeón, y en realidad quiere aprender, uno no se puede limitar a ningún estilo, sino aprender de todos. Y es más, yo que llevo ya 20 años viviendo aquí cerca de Nueva York, te puedo decir que por las calles de Nueva York se ven monstruos musicales que nadie los conoce ni absolutamente, y muchas veces son de esos de los que uno más aprende, porque hay una cosa que la gente no entiende, y es que la fama y el éxito musical no tienen nada que ver con el talento, ni con cuánto toques, ni con eso. O sea, son muchos factores que no tienen. Hay mucho talento que no es famoso, y hay mucho famoso que no es talento. Entonces es chévere si en realidad te gusta el acordeón, y si en realidad te gusta
ser abierto a otros conceptos, diversificar, ¿no? Diversificar los estilos, así como dices tú, y a medida de que vas diversificando, pues coger un poquito de cada uno y crear como tu propio camino, ¿no? Como abrir tu propio sendero musical, tu propio estilo. De ahí depende todo. Acá la base en Colombia es el vallenato. Cuando se habla de vallenato, muchas personas no entienden ese concepto, ese término, porque hay vallenato y hay música de acordeón. Hay mucho que se hace, que tocan en los grupos de ahorita, que son vallenatos, pero no graban vallenato en realidad. Música de acordeón es sabroso. Sí, el vallenato evolucionado, no se puede discutir. Pero en muchas cosas estamos muy atrasados nosotros, porque si tú tocas con un cantante y quieres hacer un acorde diferente, por ejemplo, ya él se va desafinado, él va a decir, eso no cabe ahí, porque tiene que tocarlo de la forma más gallega y más simple que hay, porque así lo grabaron. Sí, así lo grabaron. Hay que entender que así lo grabaron hace 20, 30 años, que no tenían los recursos que tenemos nosotros ahorita, que estudiamos un poquito más la música, y yo estoy seguro que si el que lo grabó hace 30 años lo graba ahorita, no lo toca así. No, obvio. Por muchas razones, porque primero lo que dices tú, el conocimiento, ¿no? El conocimiento avanzado, las fuentes de información hoy en día son muchísimo más grandes que cuando tú y yo empezamos. Yo a todo el mundo le digo, cuando yo empecé a tocar acordeón, el internet no existía, no había WhatsApp, no había YouTube, no había videos, no había absolutamente nada, o sea, le tocaba así como dices tú. Exacto, por cassette, o si uno tenía la suerte de encontrarse con alguien que supiera, pegársele y mirar, y es porque en esa época ni celular con cámara, o sea, para grabar un video era un proceso, eso no se veía, esas cosas no, y pues al punto que vas tú con referente a lo de la música, sí, hay mucha misconcepción, ¿no? De que el vallenato, pues obviamente, como dices tú, para todo el mundo, para nadie es noticia que el vallenato ha surgido, ha cambiado, ha evolucionado, que eso no es nada nuevo, o sea, desde siempre el vallenato ha evolucionado. Pero mira, pues, hay que saber diferenciar de lo que es vallenato y de lo que es música comercial con acordeón, que son dos factores completamente diferentes. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una sopa, pues la mayoría de las sopas son líquidas, pero dependiendo de los ingredientes que le eche, una cosa es sancocho, otra cosa es caldo de gallina, otra cosa, ¿sí me entiendes? Y siguen siendo sopas, ¿sí me entiendes? Sigue siendo música y es lo mismo, pero no es lo mismo vallenato que música con acordeón, como dices tú. Oye, pero bueno, chéverísimo, cambiando un poquito de tema. Cristian, tú tienes actividad en vivo, o sea, pues obviamente ahorita con la pandemia, pero antes de la pandemia, ¿tenías actividad musical en vivo? ¿Formas pareja musical con alguien? ¿O tienes algún proyecto en vivo? ¿O estás más dedicado como a enseñar? No, yo estoy más dedicado a enseñar. Siempre acompaño a mis amigos, más que todo. A mí me gusta trabajar mucho con mis amigos porque como el tiempo que a veces tú sabes que como uno enseña es más limitado que el que solamente se dedica a tocar. Sí. Entonces si uno se compromete de lleno a los toques, o es una cosa o es la otra, porque es factor. Para poder tener un éxito en alguna cosa, tú tienes que estar de lleno, centrado. Entonces, para que un grupo funcione, mínimo tienes que estar ensayando para que se acoplen, suenen bonitos, suene rico lo que estás haciendo, poder tener la capacidad de hacer cosas diferentes. Para hacer cosas diferentes, toca pensar diferente y toca dedicarle tiempo a muchas cosas. Entonces yo sí salía los fines de semana a tocar porque a uno le hace falta, sí. Sobre todo porque a uno le hace falta, eso lo mantiene a uno, solamente no puedo estar dando clases porque el rendimiento tiene que ser equitativo, sí. Para que el alumno vea que el maestro de él sí toca, claro. Porque hay mucha gente que enseña pero solo es con la boca, haz esto, haz lo otro, pero el alumno muchas veces quiere ver quién le está enseñando, si tiene la capacidad de hacer lo que él le está exigiendo. Claro, entonces, claro. Por eso uno tiene que estar al día. Hay alumnos que son muy ágiles. Hay niños que se aprenden una canción que nunca han tocado acordeón y en 2 clases ya se saben la canción completa. Absorben muy rápido el conocimiento. Entonces, uno tiene que estar al nivel de la exigencia que el alumno requiere. Claro, total. Oye, y aparte de la música, ¿te dedicas a algo más o no? ¿Solamente dedicado a la música? De lleno a la música. Desde que decidí ser músico fue de lleno. Todo. Y aparte de la música, ¿qué otras actividades disfrutas hacer? Bueno, a mí me gusta mucho el deporte. Nosotros allá, por ejemplo, mi familia, yo tengo un hermano que fue boxeador, fue campeón departamental, nacional.
tengo un tío que también se dedica a entrenar. Yo practiqué boxeo como 3 años. Oye, pero chévere. Jugué fútbol, mi papá era, como decimos nosotros allá, bárbaro para eso también, para el fútbol. Y ahorita estoy en la ciudad de Cali hace como 3, 4 meses creo. Ajá. Entonces, semanalmente jugamos por lo menos una vez. Más que todo eso, porque ya las otras actividades son del poco tiempo, o sea que ya el tiempo no es lo mismo. Sí, obvio. Y como ahorita con tantas restricciones por la pandemia y todo eso, tiene que uno estar dedicándole más tiempo a la familia. Sí, claro. No, yo tengo un niño de 4 y otro de 6, que poquito a poco ahí lo van viendo, como el ejemplo es algo tan contagioso, toca hacer las cosas bien. Claro, obvio, no, total, sí, claro, tienes absolutamente toda la razón. Oye, Ben, ¿y cuántos acordeones tiene Cristian? Bueno, en este momento tengo el Re Sol Do, el Do Fa Si bemol, el 5 letras y el Lluvia, que conocen como Lluvia. ¿El Lluvia, para los que no conocen qué tonalidad es el Lluvia? El Do sostenido, Fa sostenido y Si mayor. Do sostenido, Fa sostenido y Si mayor. Exacto. Ese es el Lluvia. Oye, bueno, Cristian, y volviendo un poquito a tus inicios, pues obviamente ya hablamos de la limitación que había en cuestión de fuentes de información, de pronto de accesibilidad a un profesor, a una persona que en realidad supiera y tuviera los conocimientos para avanzarte. Pero aparte de eso, ¿cuál crees que fue uno de los obstáculos más grandes que tuviste al aprender acordeón? O sea, cuando empezaste, que ya tuviste tu acordeón, que ya empezaste a practicar, que esto y lo otro, ¿qué fue lo que más se te dificultó? ¿Qué fue lo que más tiempo te tomó de afianzar, de mejorar? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, es que el acordeón no es un instrumento. Hay mucha gente que piensa que va a aprender a tocar acordeón, entonces el acordeón hay que dedicarle muchísimo tiempo. Al principio uno se engañaba. Por ejemplo, yo me aprendí la primera canción que yo me aprendí fue Te necesito de Diomedes. Ajá. Esa morena que me entusiasma cuando me mira. Bueno, yo me la aprendí en los pitos y te voy a decir que demoré como 3 meses, más o menos unos 3 meses, dándole por ahí unas 6 horas para poder meter los bajos. Yo dije, si no meto los bajos, no continúo en esta vaina. Como no había metodología, no había quien le indicara a uno que pega aquí, esto, así, esto, no. Eso me buscaba salir el primer día y el quinto día ya no, hasta que un día ya salí de tanto, pero fue esos meses de tanto practicar diario, que cuando ya metimos bajo esa canción, todos los ritmos salieron tocados. O sea, ya tocaba todo lo que tocaba ya me salía con bajo. Eso es algo que yo trato de explicarle a los estudiantes, que no pueden estar pensando tanto. O sea, si tú te aprendes una canción bien con bajo, de ahí para allá tienes que tener la mentalidad firme de que todo lo demás que toques le puedes meter los bajos fácilmente. Claro, claro. Esa fue la cuestión. Lo que, haciendo un poquito referencia a eso que estás diciendo tú, nosotros también hacemos mucho énfasis en explicarle a la gente que, o sea, el proceso de tocar con bajos no debe ser como una tarea tediosa ni debe ser algo extra. Debe ser algo natural que pase. Es algo que cuando uno ya se toma el suficiente tiempo de desarrollar la técnica, de acostumbrar al cerebro a marcar ese reloj que uno lleva en los bajos, pues ya no importa lo que uno esté tocando, automáticamente uno toca con bajos. Es más, le pasa a uno que ya de pronto después de tanto tiempo estar tocando acordeón, por ejemplo, cuando a mí me toca aprenderme una canción nueva para un tutorial o algo así, yo no me aprendo los pitos y después averiguo cómo meterle los bajos, ¿no? Una medida que va tocando ya es con bajos, porque los bajos ya es una noción como el aire, como el fuelle, como el abrir y cerrar, ya es algo, es una noción. Pero pues para que eso pase, eso tiene que haber un proceso, ¿no? Lo que dices tú, la gente espera que pase todo eso. O sea, el tocar una canción y el interpretar una canción en su totalidad es un conjunto de una cantidad de nociones que tienen que pasar en el momento. Tienes que el conocimiento de la canción, el conocimiento del acordeón, el movimiento físico, tu estado anímico, o sea, son tantas cosas, las técnicas, el aire, en fin, para que el resultado sea una canción que suene como canción, que en realidad no suene como algo insípido, sino que en realidad son muchas cosas, pero pues esas cosas todas tienen un proceso, cada una se demora un tiempo en convertirse en algo natural, en algo que el cuerpo simplemente hace y le fluye.
y pues esperan resultados, y aún así, y peor aún, esperan los resultados que tú dices de tocar por ahí en un mes y sin hacer ningún proceso. O sea, esperan tocar acordeón y que les suene profesionalmente por YouTube. ¿Sí me entiendes? Y esas son las cosas que nosotros tratamos de también enfocarnos en enseñar, porque pues si la gente no sabe que en YouTube no es la solución, pues lastimosamente van a vivir engañados por mucho tiempo. Y ahí es donde viene la desilusión, ahí es donde uno viene a decir, no, el acordeón no es para mí, que ¿sí me entiendes? Cuando en realidad es nosotros lo que hacemos por YouTube subimos tutoriales, pero ahí no hay muchas cosas que no se pueden enseñar. Claro. No es lo mismo una clase, o sea, muchos dicen, entonces la clase virtual no es igual a una clase presencial. Ahorita la tecnología ya no es una. O sea, tú estás hablando con el profesor, esa es la ganancia. Cuando tú tienes a quien preguntarle algo, con eso tienes el mundo a tus pies. Sí, no, total. Porque el profesor, la experiencia de la persona que te está conduciendo en ese camino, uno va midiendo al alumno, bueno, la capacidad de él, la máxima capacidad de él está aquí. Entonces tiene que aprender a desarrollar estos otros objetivos para que la digitación sea completa, porque la técnica no solamente es una sola cosa, sino correcto, es un conjunto de varias que hacen que la digitación explote. Porque en una canción no solamente vas a utilizar fuelle y no solamente vas a hacer la escala, por ejemplo, sino que la puedes hacer solamente abriendo, cerrando, combinas las dos, cierro, abro. Entonces, todo ese conjunto de cositas, de detalles, lo van llenando a uno de la versatilidad. Es que acá el acordeón es algo tan bonito, es limitado, sí, es limitado hasta cierto punto, porque necesitamos otros botones más para llegar a las octavas, los colores que necesitamos a la hora de transportar una canción. Pero en sí, si nos ponemos a mirar cómo hacen los mexicanos, la técnica que utilizan, ellos no utilizan los bajos, sí, pero eso lo complementan con todo el nivel teórico que tienen para recorrer el acordeón y tocar en distintas tonalidades. Es curioso que tú mencionas eso, porque mira que hace poquito lanzamos un video donde explicamos, a opinión personal, ¿no? Donde explicamos por qué el acordeonista colombiano en un principio pues fue hasta cierto punto perezoso, ¿no? Porque se enfocó en vez de enfocarse en sacar toda la música por un solo acordeón, se enfocó en cómo modificar la tonalidad del acordeón para usar una sola digitación para la misma canción. Entonces, en cambio, exactamente eso que tú estabas diciendo, decíamos en el video, que los mexicanos pues son de admirar, sí, exactamente, no tocan bajos en la mayoría, algunos, porque hay algunos que sí los interpretan, pero hay unos que no tocan bajos, pero en cambio no tienen que andar con 5 o 6 acordeones para un baile, andan con uno y por ese tocan por absolutamente todos los tonos habidos y por haber, lo que quiere decir que se tomaron el tiempo en realidad conocer el acordeón, que es lo que mucha gente no entiende, que el acordeón sí, originalmente y principalmente viene afinado por 3 tonalidades, el tono de la afuera, el del medio y el de adentro. Aparte de eso, pues trae como 2 tonos que nosotros llamamos como extra convencionales, por los cuales se puede tocar cualquier canción común y corriente. Pero cuando uno entra a estudiar en realidad en profundidad el acordeón, cualquier acordeón te da a ti todos los tonos, todos los acordes y todas las notas. Lo que pasa es que pues obviamente tienes que buscarle y pues obviamente al tú transportar para la gente que no sabe, es cuando una canción se graba, y por ejemplo se graba en un 5 letras por el del medio, en mi bemol, y uno va a tocarla por el mismo tono en mi bemol, pero no por un 5 letras, sino ya por ejemplo uno coge una de Hegel o un Re Sol Do, lo que sea, y trata de tocar por mi bemol, pues tiene que transportar la ejecución a la tonalidad de mi bemol. Al hacer eso, pues los botones no van a ser los mismos con los que se grabó el acordeón, la canción original, por ende pues el resultado del sonido va a ser un poquito diferente, vale recalcar que pues sin cambiar las notas, ¿no? Las notas siguen siendo iguales, sino que por ejemplo toca hacer lo que dices tú, una octava, de pronto toca hacerla más bajita y el sonido cambia un poquito, pero el concepto está, o sea que sí se puede, en realidad sí se puede. Tú de pronto me podrás decir, pero no, pero en realidad sí se puede. Sí se puede. De lo que hablo yo es de los colores, de los matices en la música, porque como hay notas que en un acordeón se van a quitar más grave que en otra, entonces ahí es donde cambia. se puede sentir el exacto. Pero en realidad hay que aprenderse todas las escalas. Sí. Son 2 escalas mayores, 2 escalas menores. De ahí deriva todo lo demás. Si tú quieres hacer los modos, por ejemplo,
es hacer una escala y de ahí partir para hacer todo lo demás que necesitas. Sí. Entonces, al transportar una canción no es algo tan difícil. No es algo tan difícil porque si tú tienes ya la parte teórica en la cabeza, por ejemplo, tú vas a tocar en dos, si vas a tocar dos, ya sabes cuáles son los acordes de la escala de do, re menor, mi menor, fa, sol, la menor, y el si es disminuido. Bueno, todo eso, entonces ya tiene el enfoque ya tiene que estar basado en la escala donde vas a tocar la canción, entonces tú tienes que utilizar las notas. Bueno, hay mucha gente que eso le parece imposible, pero en realidad no. Yo no estudié en ninguna universidad, la verdad. El conocimiento que yo tengo lo he ido aprendiendo a través de los años, preguntando, porque a uno a veces tocaba y hacía algo y el bajista se reía, bacano. Y uno, ¿cómo se llama eso? Hay bajistas, imagínate, ahí hay tantos bajistas que tocan más y ni siquiera saben que estás tocando. Eso me parece aún más bárbaro a mí, que afinan el bajo oído y uno me pregunta, ¿en qué tono es? Aquí. Tienen el oído bestial. Tienen ese oído bestial porque no saben y todo lo que uno hace lo persigue. Eso, donde un bajista eso combine eso con el conocimiento, no agarra a nadie. Sí, obvio, no, total, tienes absolutamente todo, porque en realidad el buen músico se combina de eso, ¿no? De desarrollo, oído, conocimiento, práctica, o sea, en fin, un sinfín de cosas que conforman un buen músico. Oye, ven, Cristian, y para la gente que de pronto que hasta ahora está pensando en comprar acordeón, ¿qué marca de acordeón o qué acordeón le recomendarías comprar para empezar? Bueno, ya el acordeón, como no es el mismo de antes, ya eso se hace con un feeling comercial, pero yo siempre recomiendo que se compre un buen acordeón desde el principio. ¿Por qué? Porque si tú no aprendes, tienes la oportunidad de venderlo a un buen precio. Por decirlo así, ese es el primer descarte que yo le digo a todos. Si tú no aprendes con ese acordeón, tienes la posibilidad de no perder toda la inversión. Claro. Puedes recuperar el 80 a veces. Mira que hay mucha gente que compró Rey Vallenatos hace 6, 7 años en 900,000 pesos, 800, y ya están a 2.700.000. O sea, los venden ahorita y le sacan el doble. O sea, el acordeón es un instrumento que es muy difícil que se desvalorice. Sí, desde que uno lo cuide, ¿no? ¿Ah? Desde que uno lo cuide, ¿no? Exacto, eso es que hay que tener cuidado con los acordeones. Sí, claro. Bueno, lo tradicional de nosotros para tocar vallenato son los acordeones, el Honer, que ahorita la referencia de él está Honer y el Rey Vallenato, Honer Tres Coronas y el Rey Vallenato. Para una persona que apenas vaya a iniciar a tocar acordeón, el tono ideal es 5 letras, que sería un si, mi, la bemol. Si bemol, mi bemol, la bemol. ¿Por qué? Porque casi todo, como es el tono, o sea, el sonido de acordeón que mejor suena de fábrica es el 5 letras, que está en una altura media así. Cuando viene de fábrica, lógicamente no va a sonar tan bonito, pero a comparación de los mexicanos, que es el sol do fa, que es el más grave, donde grababa Alejo, por ejemplo, como Dios en la tierra no tiene amigos, en ese tiempo grababan en esos tonos así, que el do daba en la mitad, pero era gravísimo. La creciente también la grabaron por do, por el GCF. Exacto, en eso, pero ya eso lo trabajaron diferente. Sí, claro. Ya empezaron a tener un poquito más de conocimiento y, por ejemplo, comenzaban con esta octava de arriba, la eliminaban y comenzaban con esta. O sea, pasaban esta de abajo para arriba. Ya el acordeón empezaba a sonar un poco más agudo, más agradable a lo que nosotros estábamos acostumbrados, porque es que eso es cuestión de gusto. Sí. Entonces, lo ideal, lo primero ahorita yo les recomiendo el Corona 3 y el Rey Vallenato. Ahorita nació el Hofer, por ejemplo. Ese acordeón en mis manos no lo he tenido, por eso no puedo dar una recomendación personalizada. No es que esté descartando y diciendo que no se puede con esto. Simplemente que como yo no lo he tenido en mis manos, no puedo recomendarlo tanto, porque a mí me toca destaparlo, mirarlo, detallarlo, sentirlo, enamorarme de él, porque los acordeones enamoran. Hay muchos tipos de acordeones, Mira que, por ejemplo, el sueño mío es poder tener un Cabanelli, a tocar todo lo que yo quiero hacer. Además de eso es
un monumento de acordeón. A mí me regalaron uno de cumpleaños este año y eso es lo mejor que puede haber en acordeones. No, imagínate. Eso es lo mejor. Por ahí lo tengo, ¿quieres verlo? Claro. Yo te lo muestro. Es un sueño de acordeón. Es un Gabanelli y me lo regaló mi esposa este año de cumpleaños. Es bitonal. Lo mandé a hacer mi la re y SF. Y tiene 3 cambios cada tono. Y bajos, le mandé a poner los del mi la re, porque por los bajos sí obviamente no se pueden poner bitonales. No, pero eso suena. Eso suena, esto mejor dicho. Igualmente, siempre fue mi sueño tener este acordeón y estaba debatiendo si este o el Dino Buffetti. Pero dije, no, me voy con Gabanelli. ¿Y para qué? Me gusta mucho más. Mira que hablando así de nosotros hemos hablado de los acordeonistas, de los estilos, y no hemos pasado por los modernos. Porque los modernos dependen mucho de los clásicos. Sí. Por ejemplo, el tipo más creativo que hay ahorita es Rolando. Y gracias a la influencia de su papá, Calixto era un man, este man no hizo, todo ese poco vaina bacana que grabó que no era vallenato. Yo propongo, mira, no es culpa mía, yo propongo, que son cubanos. Eso es una vaina sabrosa y la acordeón era monstruo de la música. Digitada de otra forma, por ejemplo, porque sino que a veces uno pasa por piensa que uno dice las cosas por quedar bien o cosas así. En el caso mío con Sergio Luis Rodríguez, yo lo tenía en un pedestal muy alto. Lo tenía en un pedestal muy alto cuando trabajaba con Peter ya, porque era la esencia del vallenato, la sabrosura, todo. Ahora que está con Celedón y él sigue tocando así como si estuviera con Peter, yo me pregunto, ¿cómo hace ahí Celedón? ¿Qué? Si no, o sea, no hay congruencia. No, a mí y los fanáticos locos van a decir, no, este man está hablando pura vaina absurda, sí. El conocimiento y el gusto, o sea, si yo te pregunto si él no va para tocar una canción con esa sutileza que se necesita para tocar esa música romántica, no es lo mismo a una mujer que le gusta que la enamoren regalándole una cerveza, a una mujer que le gusta que la enamoren con una rosa, ¿cierto? Así es la música de Sublime, de detalles tan simples. Y, o sea, si tú sacas la voz de Celedón de esos CD, metes la de Peter, es un CD de Peter, por los acordeones que se están grabando. O sea, no se ha cambiado nada. Sí. Ahí es donde yo llevo el concepto a otro nivel. Por eso te decía de Alfredo, ese es otro nivel. Tiene vallenato puro y tiene conocimiento para tocar las vainas, las otras cosas con la sutileza que es. Sí, el tiempo a veces a uno se le queda complicado, pero yo me puse a estudiar, pero yo mi esencia nunca la perdí de tocar vallenato puro, porque a mí me gustaban los López, Luis Enrique, Alejo, el rey de las melodías. Cada uno tiene su sí. Nacerito Durán, Emilianito, viejo, Emilianito nuevo, pero ya es viejo también. Mira que Iván Zuleta vive sabroso con los dos estilos de los dos estilos que aprendió, el de Emiliano y el de Guancho Roy. Eso le sirvió para que la carrera de Iván Zuleta fuera exitosa, ¿viste? Dos acordeonistas, mira, Emiliano y Guancho, tú dices extremos, sí, pero la combinación de ellos dos debe dar algo bacano. ¿Pero Iván Zuleta? Es Iván Zuleta, claro. Es Iván Zuleta. Ahí está uno. ¿Y qué piensas tú o qué opinas tú sobre los acordeonistas? Sobre la gente que compra acordeón y dice, yo no necesito de profesor, yo voy a aprender acordeón en YouTube. Mi hermano, eso es muy difícil, porque si ellos son acordeonistas como nosotros, que desde que nacimos estamos en la música, o sea, nacimos para esto. Es muy diferente a alguien que compra un acordeón hoy con 20 años y yo voy a aprender solo porque yo no sé quién. No, yo les recomiendo que antes de tocar busquen quien les enseñe para que aprendan como debe ser, porque las mañas es lo más difícil que se le puede, o sea, es más fácil enseñarle a alguien que viene de cero a alguien que tiene maña. Sí, eso para quitársela. Total. Yo le digo a mis estudiantes y yo le digo a los que no saben, le digo, mira, ¿sabes qué?
estás en ventaja. Si no sabes, vas de ganancia en comparación a los que han aprendido y han aprendido mal. Porque a nosotros como maestros, como instructores, como tutores, nos toma muchísimo más tiempo hacer que se les olvide la información errónea que ya tienen grabada, ¿ya? Y hacer que se les olvide esos malos hábitos, tanto en notas como en digitación, como en posición, como en X cantidad de factores, y que empiecen otra vez el proceso de aprendizaje. O sea, toca regresarlos a cero y que empiecen de nuevo como a aprender cómo se debe ser para que en realidad logren los resultados que quieren, ¿sí me entiendes? Y yo le digo a la gente, sí, o sea, tú puedes aprender en YouTube y en YouTube hay X cantidad de información, tutoriales, una información buena, una no tan buena, pero pues hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, YouTube es un canal de información libre y no hay una persona que se siente enfrente de un computador a mirar si la información que están subiendo vale la pena o no. Y lastimosamente yo, que me he gastado el tiempo para la información de mis estudiantes, yo que me he tomado el tiempo de investigar en YouTube qué información hay, qué cantidad de información hay que en realidad sirva, es muy valiosa. Yo diría que más del 90% de la información que en YouTube, del 95% no sirve. O sea, por ejemplo, canales como el tuyo, canales de pronto como el de ¿cómo se llama este muchacho que entrevistamos también hace poquito de Medellín? Luis Javier Hernández. Él me parece que o sea, hay, pero para una persona que no sepa, no va a saber la diferencia de uno que sepa que no sepa. Y si de pronto programas como el tuyo, modestia aparte, de pronto como el de nosotros o lo que sea, son programas que no son tan llamativos al oído o al ojo a primera vista, porque no es la canción, no es la fiesta, no es más la teoría, las escalas, más, pues obviamente la gente va a decir, no, sabes qué, yo me voy por el que en realidad me enseña, que me suene como la canción, cuando en realidad eso de pronto les sirve, pero pues yo les digo que son resultados temporarios y son resultados vacíos, ¿sí me entiendes? Son gente que se programa robóticamente a repetir una secuencia, pero pues música no es, no saben lo que están haciendo, no conocen de absolutamente nada, no saben sus opciones. Una persona que, por ejemplo, yo lo digo también en varios videos, un muchacho, una persona que a mí me diga, yo sé tocar acordeón, y toque una canción y yo le digo, ok, ¿sabes qué? Tócame ahora la misma canción por el mismo acordeón, pero cámbiame la hilera, y me digan no me la sé, en realidad no sabe tocar acordeón. O sea, simplemente se sabe una canción. Y yo le digo a las personas, ustedes tienen que pensar si en realidad ustedes compraron acordeón porque quieren aprender a tocar acordeón o porque quieren aprender vallenato. Porque es que son dos cosas completamente diferentes. Si ustedes quieren aprender vallenato, entonces sí, apréndense las canciones. Pero si quieren aprender acordeón, nada tiene que ver con vallenato. Es estudiar música, es estudiar acordeón, es estudiar el proceso, es hacer la tarea a largo plazo. Yo siempre he dicho que el proceso de aprender a tocar acordeón no es una carrera, es una maratón en la cual uno constantemente tiene que estarse reformando, reentrenando. Yo personalmente llevo más de 30 años tocando acordeón y todos los días trato de regresar a las bases, a las escalas, a las notas, a la digitación, a los ejercicios. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que me ha permitido avanzar el nivel hasta el nivel que modestia aparte lo tengo ahora. ¿Sí me entiendes? Al igual que contigo, al igual con, por ejemplo, el ejemplo que me diste de Luis Guillermo, muy bueno. Estuvo hace poquito aquí, el año pasado tuve la oportunidad de compartir con él, porque yo también pues interpreto varios instrumentos y los acompañé en el bajo cuando vino con Don Pérez. Los acompañé en el bajo antes de que empezara la pandemia, y yo también lo admiro mucho. ¿Por qué? Porque son personas, él, Sergio Luis, Jimmy Zambrano, Sammy Ariza, todos los que tú nombras, son personas que en realidad no dijeron, me quiero aprender una canción y quiero salir y quiero que todo el mundo me aplauda porque me suena una canción. Dijeron, no, ¿sabe qué? Me enamoré de esto es lo mío, esto es parte mío, necesito que eso se convierta en una extensión de mis brazos, de mis dedos, que yo pueda transmitir a través de porque por eso se llama instrumento, porque es un instrumento para transmitir emociones, para transmitir sentimientos.
y no simplemente robóticamente mecanizarme una canción y ya. Entonces eso es lo que yo siempre digo, que es un proceso que toma muchísimo tiempo y toma muchísimos factores. O sea, la música no se trata de canciones, la música se trata de historia, la música se trata de... Y eso que no, sin entrar en tema, por ejemplo, como se escribían los vallenatos anteriormente, que eran historias de vivencias, eso y lo otro, o sea, es un sinfín de cosas si en realidad uno tiene que enamorarse. Mira lo que decía el maestro Rosendo Romero. Los primeros vallenatos eran 4 versos. Por ejemplo, esa cara tan divina tiene mi alma enamorada, su nariz tan perfilada, sus ojazos me dominan. Eso era una canción. Eso era una canción. Sí, es bonito. Pero ellos, por ejemplo, él cuenta que la primera canción que escuchó con más de 4 versos, como 12, 13, fue una de Gustavo Gutiérrez, ¿viste? La Evolución. Porque ellos escuchaban música de otros países, las baladas mexicanas esas. Exacto, y ellos decían, eso es poesía, eso es otra vaina. Yo no quiero hacer canciones de 4 versos. Eso era una de las armas secretas que tenía Juancho Royce para innovar, que él escuchaba música que no tenía nada que ver con vallenato, era música para poder alimentar, porque es que la gente, mira, a nosotros vienen y nos dicen, oye, yo quiero que me des un curso y que me enseñes, yo te pago porque me enseñes cómo improvisar. Entonces yo vengo y digo, o sea, se puede enseñar, pero improvisar improvisar es muchísimo más difícil que tocar una canción, porque una canción ya está estructurada, una canción tiene ciertos parámetros, una canción tiene, por ejemplo, en el vallenato, ¿no? Hablando de vallenato, tiene un cierre, tiene un sabor, tiene lo que sea, pero cuando tú vas a improvisar, que no hay parámetros, que no hay reglas, o sea, no es que no haya parámetros, sí hay parámetros y sí hay reglas, pero se expande muchísimo más, donde tú puedes coger para la derecha, para la izquierda, para donde sea. Tienes es natural. ¿Ah? Es la improvisación. El músico que tiene la capacidad de improvisar ya es profesional. Sí. Ese es como graduarse. Ahí es donde yo digo, eso se puede graduar, porque así no te sepas la canción, tú la puedes sacar adelante. Total. La otra es la mente mágica. ¿Cómo así? Que, por ejemplo, yo no puedo coger una canción de los Zuletas y hacerle un pase de Calé. Ahí es donde está la vaina de la improvisación. Esa es la otra. O sea, si yo cojo una salsa cualquiera y en la salsa improviso en vallenato, o sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, yo cojo, voy a hacer... y en el intermedio eso es lo que llamamos enmigajar una canción. Eso es lo que están haciendo todos los pelados ahora. O sea, no todos, porque ahorita hay que reconocer que todos los pelados que están aprendiendo ahorita son más amplios, o sea, están aprendiendo con un poquito más, sí. Exacto, el conocimiento lo están haciendo, pero, o sea, te estoy hablando de por ahí el 60% de los que hay. Entonces cogen una canción de esa, un clásico bonito, y lo levantan a un pase de Rolando, un pase de que les pilla. O sea, no es que la gente lo baila, pero después eso se escucha, cuando caen en cuenta, eso se escucha así todo me hiciste acordar hace ya unos años, cuando estaba de moda hasta ahora saliendo Niña Bonita. Había un muchacho, no voy a decir nombre ni nada, pero había un muchacho que tocaba Niña Bonita y el coro, ¿no? De Niña Bonita, y el man hacía... en el intermedio de Niña Bonita. De eso te estoy hablando ya. Sí. O sea, por eso te digo, cuando un músico tiene la capacidad de improvisar, ya es profesional. Sí. Improvisar tampoco es que le inventé un pase y ya no, tiene que ser congruente con lo que está tocando. Sí, o sea, uno tiene, el que ya sabe improvisar no es cuestión de coger un poco de notas y tirarlas al azar, uno tiene que seguir la misma línea que uno trae, uno tiene que seguir la misma, por eso te digo, cuando una persona te dice enséñame a improvisar, pues es que improvisar es o sea, si tocar una canción es un sinfín de actividades, improvisar es el doble, porque es que ahí viene imaginación, viene sentimiento, viene ¿qué quieres? O sea, por ejemplo, uno está improvisando y tú puedes estar
tocando cerrado y tienes que escoges cuándo tirarlo para sabor, y cuando lo tiras para sabor puedes escoger si doblar el sabor y hacerte otras 8 barras. ¿Sí me entiendes? O sea, son muchas cosas que no es tan fácil decir, ven, yo te enseño a improvisar y ya. Y es más, yo pienso que, o sea, para llegar al nivel que tú dices de que una persona, sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo, una persona que ya puede improvisar se puede graduar, pero pues es que para una persona poder improvisar de la manera efectiva como tú la estás poniendo, o sea, tiene que haber hecho el proceso y tiene que llevar un tiempo considerable conociendo el acordeón y tocando, cometiendo errores, sabiendo que por aquí no es o que por aquí tampoco. La madurez musical no llega de un momento a otro. O sea, que el músico que improvisa es el que graba, en realidad. Uno, cuando va a grabar, hay muchas cosas que, hey, para que vengan mañana al estudio, y uno va y nunca ha escuchado la canción, ¿en qué tono está esto? ¿Cómo es el coro? Así es el coro. La temática de la canción, listo, vamos a hacerle esto atrás. Ya, así más, o sea, sale naturalmente, sin necesidad de pensarlo, porque la misma canción, si uno se pone a mirar en el vallenato, hablando del género que estamos nosotros centrados, que es el vallenato, los éxitos más grandes, las introducciones de las canciones tienen algo de la letra. Sí, como algún parecido al swing de la letra. Exacto. O sea, tienen el coro de la letra. Anteriormente las canciones viejas eran que era la melodía exacta de la canción como iniciaba. Y así, siento tu amor frente a mí. Cambio que cuando después empezaron a hacerles cositas. Para llamar al coro. Así ya empezaron a llamar los coros haciéndole una figurita antes y después hacían los coros. Pero viste, siempre hay algo de la canción. Sí. Siempre hay algo de la canción. Los grandes, los éxitos más grandes, hay otras que salen de ese radar, por decirlo así, pero son muy poquitas. Por ejemplo, La Creciente no había como hacer la introducción. Siempre he dicho lo mismo, porque como era larga la letra, 3 estrofas, entonces uno como arreglista dice, si le hago una introducción de 30 segundos, ¿hasta dónde no llega esa canción? Ya se vuelve aburridora. Entonces, ya llega de una, ¿viste? Claro. Así hay varias canciones como que dice tu mirada, que hicieron el círculo armónico de la canción 2 veces y entró la voz. Claro, obvio. O sea, tampoco es que no, que eso es así de fácil pensarlo. Y eso se convirtió en un éxito que es una canción inmortal. Eso no es fácil pensar y menos decir que no va a tener introducción. Sí, ¿Cómo uno dice esa canción no va a tener introducción? Y entonces sí, claro. Y ahí mira todo el éxito que son esas canciones bonitas. Sí. Oye, ven, Cristian, una pregunta, ¿cómo te diste tu cuenta de tu vocación para enseñar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué empezaste a enseñar? ¿En qué momento de tu aprendizaje dijiste, no, sabes qué? Yo creo que alguien más se puede beneficiar de lo que yo he aprendido? Bueno, uno no piensa, cuando al principio uno no piensa que está enseñando, porque uno se reúne con los amigos, o sea, como por ejemplo yo comencé tocando guacharaca acá, más tiempo la guacharaca, entonces yo ensayaba mucho y siempre que ensayaba estaba pendiente de lo que hacía, porque uno se aprende muchas cosas de forma natural y después a la hora de explicarlas no sabe cómo. Entonces yo siempre, lo más importante era practicar lo más lento que podía. Ajá. Lo más lento que podía, porque ahí entonces después cuando nos reuníamos con los amigos yo escuchaba algo así, hey, eso no es así. Uno en medio de la ignorancia decía, eso no es así, tienes que hacerlo de esta forma. O sea, a nivel teórico, cualquier cosa. Entonces, y uno anteriormente éramos más limitado en el léxico a la hora de hablar, porque crecimos en un pueblo ya, y en los pueblos se habla de una forma bacana, jocosa, chévere, pero allá hay cosas que parecieran que fueran que uno diera mala, como que
hey, tú estás tocando ese acordeón aguado. Sí. Son términos que la gente no entiende, que pareciera que fueran algo así agresivo, no, sino que son cosas con las que crece uno. Sí. Eso no es así. Atesa al pulso, porque yo tocaba con muchos, o sea, en el proceso de aprendizaje acompañé muchos acordeonistas. Eso también me dio otro plus, que yo acompañé muchos en festivales. Entonces, Pedrito y Juanito tocan la misma rutina, pero a Juanito se le escucha mejor. Entonces, ¿por qué? ¿A ti por qué te escucha esta vaina así toda rara y este man se le escucha bacano y está haciendo lo mismo que tú? Entonces, todo eso me fue quedando en la mente para cuando yo escuchaba a alguien tocar y le decía, eso no es así, eso está raro. No sabía cómo explicarle a veces cómo hacerlo porque todavía no tocaba acordeón o algo. Pero el don de enseñar no es algo que tú digas de la noche a la mañana, yo voy a enseñar. Eso tiene que nacer contigo. Tú tienes uno compartiendo con los amigos, con los que están alrededor de uno, se da cuenta si uno tiene la capacidad. Pero uno en ese momento tiene que pasar años. Esto es como ir estudiando la profesión de enseñar. En años que tú te das cuenta, ya se me hace cada vez más fácil explicarle esta. Al principio explicarle esto era muy difícil para mí, como decirle cómo tenía que ubicar la mano. Ya a través del tiempo me he dado cuenta que ya esa explicación la puedo hacer de forma más simple y me entiende mucho más rápido. El don es algo que se va cultivando. Hay muchos ejecutores buenísimos, bárbaros. ¿Cómo es eso? Cuando lo iban a hacer, yo no me acuerdo qué botones quise. No me acuerdo qué botones quise. No todo buen acordeonista es buen profesor. No todo buen músico es buen profesor. No. Hay muchos músicos que son muy buenos y son muy avanzados y un nivel musical bárbaro, pero para enseñar, no, para transmitir la información. ¿No? Exacto, porque hay muchos que aprenden a velocidades muy rápidas. Aprenden, o sea, lo que se iban a aprender, lo que yo me iba a aprender en un año, ellos se lo aprenden en un mes, por decirlo así. Pero a esa misma velocidad viven, entonces no hacen la pausita para, esto es así, sino que tienen tanta información a veces que no la pueden compartir porque no saben de dónde agarrar. Sí. Eso es una cuestión. Por eso, a todos los que están en el proceso de aprender a interpretar el acordeón, lo más importante, una de las cosas más importantes es la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Sí, hay veces se tienen la capacidad de aprenderse las cosas rápido, de forma rápida y se hacen bien, pero hagan la pausita de hacerlo lo más lento que puedan, que eso entre más lento lo hagan, es la frase mía, más rápido se lo aprenden. Yo siempre he dicho que tocar rápido es fácil, porque tocar rápido es simplemente, el concepto de tocar rápido es sencillo de explicar, es simplemente, pues han repetido una noción la suficiente cantidad de veces para volverse ágiles y poderla ejecutar a un nivel de velocidad avanzado. Pero más difícil que conseguir la agilidad es perfeccionar el concepto. O sea, nada, uno puede hacer, pero hasta que tú no te tomes el tiempo de que te suene y que no te suene, lo puedes tocar rápido, que agilizas, pero no te suena, o sea, no tienes el concepto claro, difícil. Por eso es que yo les explico Entonces, y tú le dices a alguien, hazlo al revés. ¿Cómo al revés? Sí. No saben, porque no saben ni siquiera qué están haciendo. Sí, exacto. La cosa más sencilla, eso que tú estás haciendo de hazlo al revés. ¿Cómo no saben cómo hacerlo al revés. De la mitad para abajo, de la mitad hacia arriba, no encuentran ningún detalle porque solo lo hacen rápido. Exacto. Entonces, cuando se lo aprenden lento, una línea se convierte en un triángulo, después se convierte en un círculo, después se convierte en otra figura. O sea, esa misma figura se convierte en mil. Entonces empiezas a jugar con una sola figura a convertirla en muchas. Y ahí es donde nace la diferencia. Eso me lo enseñó una vez Víctor Naín. Ya estaba en el mundo del cristianismo. Entonces yo le pregunto, maestro, algo básico para poder evolucionar en el acordeón rápidamente. Y él me dijo eso, mira, yo comencé haciendo esto. Y después ahí después la hice, después busqué otra forma.
las mismas notas, iba haciendo diferentes figuras. Eso me llevó a que cuando yo iba a acompañar una canción, iba a hacer un arreglo, ya no tenía que hacer el mismo. Así pisara los mismos botones, sonaba diferente. Y de esa diferencia fueron haciendo miles y miles y miles de arreglos. Obteniendo ese conocimiento del cual tú estás hablando y agregándole, yo digo que también uno de los factores más importantes a la hora, volviendo al tema de lo que la gente dice que les enseña a improvisar, la improvisación yo diría que es muy difícil, si no imposible, es muy difícil de lograr sin imaginación. Si uno no tiene una imaginación, y no me refiero a imaginación de pintarse un cuadro o hacerse un cuento en la cabeza, no, de imaginación musical. O sea, de imaginación musical me refiero es a dónde quiero llevar esto, qué quiero hacer con esta melodía, qué sentido quiero darle a la... Si uno no tiene esa imaginación, por ejemplo, eso que tú acabas de decir del ejemplo que te dio Víctor Nain es muy cierto. Por ejemplo, si tú coges estas dos notas, estás tocando por ejemplo un paseo, tú puedes hacer... O puedes hacer... O puedes hacer... Y no te está saliendo de los mismos botones. ¿Sí? Es simplemente cambias la secuencia un poquito y usas la imaginación. Ahora, dentro del concepto de la imaginación, pues lo que digo tiene que ir un sentido musical, ¿no? Si estás tocando, por ejemplo, ahí ya no puede ir igual porque estaría repitiendo, tiene que tener un sentido musical. Y es la misma frase, pero ya con un sentido musical, y ahí es donde se logra la imaginación. Pero pues eso es un conjunto de práctica, conocimiento de teoría, conocimiento del acordeón, conocimiento de opciones. Lo que estabas mencionando tú ahorita me parece súper clave, y es saber tus opciones, si cerrando, si abriendo y cerrando, si te estás quedando sin aire, ¿qué hago? Estoy en una frase, por ejemplo, hay una frase de la creciente. Si uno no toma suficiente aire para hacer esa frase, se queda sin aire, y si te quedas sin aire tienes que saber qué hacer. No te puedes quedar callado, que me quedé sin aire y el acordeón se quedó callado. Y me parece muy interesante y muy chévere que tú también inculques, ¿no? Esos principios de querer conocer, de no simplemente... Por ejemplo, yo una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes es, por ejemplo, si tú te sabes, tú deberías de aprenderte la canción de X cantidad de maneras. Te la deberías aprender primero por todas las hileras, o sea que de una manera aquí, de otra manera acá, de otra manera. Segundo, apréndete la canción y apréndetela toda cerrando, apréndete las figuras todo cerrando, apréndete las figuras todo abriendo, apréndete la misma figura. Si me entiendes, por ejemplo, agrégale adornos. Por ejemplo, en vez de hacer una terminación muy fácil, en vez de hacer, a mí me gusta, ¿sí me entiendes? O sea, agregarle como detallitos para cambiar el sonido. En vez de terminar o terminar, enseguida le da un color diferente, y son detallitos pequeñitos, pero ahí es donde viene la imaginación y lo que dices tú, como el color musical. Pero pues eso no es fácil, eso no es de una clase, eso no es de un curso. Exacto, eso ya este es otro nivel. Cuando tú tienes la capacidad de rearmonizar algo. Ayer hice un pedacito de algo de nació mi poesía, como la madrugada de mi tierra, ardiente, pura y majestuosa. Mi verso, viajero sileno como el viento, balastro fugaz que al firmamento revelas tu amor. ¿Viste? Entonces utilicé unos acordes avanzados, sí. Ya hice acordes disminuidos, aumentados, reemplacé uno por otro. Aquí poquitos ven esto, por ejemplo, esta pisada de aquí. Esto sería un la bemol. La sexta de la bemol es un fa. Aquí queda el fa, entonces aprovechamos aquí y utilizamos esta pisada. Eso, en vez de, porque siempre tratamos de hacer la misma armonía, siempre cuando nos aprendemos una figurita siempre la queremos hacer en todas partes. Entonces lo que hay es que tratar de buscar algo que pegue ahí, que sea diferente, para que te dé otra dinámica, así te despiertas, porque como todo acordeonista llegas en un tiempo que te sientes
que te sientes ahí estancado. Como saturado Que de lo piensas mismo, que, sí. exacto, como que ya este es mi máximo nivel. Y de un momento a otro, la inspiración vuelve a fluir. O sea, eso también hay que buscarlo. O sea, estar conectado con el instrumento, conocerlo. Conocer el instrumento no es solamente decirte aquí queda do, aquí queda re, aquí queda fa, aquí queda mi. Sí. No, saber quién es el. O sea, yo les enseño el círculo armónico por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Bueno, ahora vamos a buscar esos mismos acordes. Si lo hicimos cerrando, los vamos a buscar viendo. Si lo hicimos abriendo, los vamos a buscar cerrando. Entonces, en las tres líneas, yo apenas le digo, por ejemplo, cuarta, de cuarta me paso pa' primera, la sexta me lleva a la segunda, quinta me ve la primera. Entonces ahí ya ellos tienen que ir, bueno, estás pisando puro acorde, necesito figuras. Claro, obvio. Ya después de lo que se llaman arpegios. Oye, sí, no, entonces, oye, pero chévere. todo eso para acá. Me alegro que de verdad que, Cristian, no te lo digo por decírtelo, sino porque en realidad, o sea, me alegro que hayan personas que se enfoquen en eso, o sea, que en realidad se enfoquen en aprender, en enseñar técnicas que no la puedan usar simplemente en una canción, sino en la música en general. ¿Sí me entiendes? Y cositas que me alegro que te hayas tomado, porque eso es, mira, una de las cosas que te he dicho y sí. Por ejemplo, hay algo que yo hice hace como en el 2013, lo hice en una puya, es una técnica mexicana, el tresillo, el de... Yo hice... Utilicé algo de ellos, natural de ellos, y lo traje a lo de nosotros. Sí se puede. Sí, o sea, así como ellos también han utilizado figuras, han grabado canciones de nosotros, que están grabando ahorita, eso está muy de moda, porque como ya la composición, imagínate quién fue el compositor del año. Imagínate, o sea, la composición está pasando así con esa... en otro nivel que, oye, que ya... Pero déjame hacerte una pregunta ahora que tocas ese tema y o sea, suena chistoso y la verdad, pues no entremos en el tema como para no disturbar las audiencias, pero déjame hacerte una pregunta. Volviendo un poquito a lo que nos concierne a nosotros, ¿tú crees que se debería volver a grabar vallenato tradicional como el de antes? Es que se puede, ese es el vallenato que le gusta a la gente. O sea, ¿cuál crees tú que es el futuro del vallenato? O sea, analizando lo que ha venido pasando en la pasada década, por decirlo, ¿cuál crees tú que es el futuro del vallenato? El futuro es que el vallenato no es solamente el vallenato, es el futuro de la música. Pero o sea, sí, toda la música va surgiendo, pero el vallenato como tal, pues ya hemos visto que, por ejemplo, casos como Silvestre, que le metió reggaetón, que esto y que lo otro. ¿Tú crees que eventualmente se llegue a perder la esencia del vallenato y simplemente se pase a una etapa donde simplemente la música sea música de acordeón o música con acordeón y caja y guacharaca, pero no necesariamente vallenato? No, yo no creo que pueda pasar eso nunca. Al menos, o sea, mientras estemos, o sea, acá en Colombia no creo. De pronto en otras partes del mundo lo pueden llamar así. Así como decían que el rey del vallenato en España, Carlos Vives. Porque lo que él hacía era una fusión. Sí hacía, pero en realidad, el alma de lo que hacía Carlos Vives sí era vallenato. Mira que los padres como grababan los acordeones eran bonitos, ¿cierto? Eran bonitos, vainas bacanas. No, o sea, era vallenato. No solamente eso, sino que era un estilo nuevo, pero eran canciones, eran letras autóctonas vallenatos, ¿sí me entiendes? O sea, eran la forma de tocar, intuyo es por la forma de tocar el acordeón. Ya cuando entraba esa guitarra distorsionada, bonita, cuando entraba ese teclado que le metían la gaita, eso es lo que terminaba de embellecer o sea, Carlos Vives lo que hizo fue coger el Caribe y volverlo canción. Claro, total. Porque con la gaita, está la cumbia, muchas cosas que se fusionaron en un solo género. El vallenato autóctono como nosotros lo conocemos no se va a perder nunca, eso sí no se va a perder nunca.
ahorita menos, que ya es patrimonio material de la humanidad. Pero, o sea, de que cada vez se va a sentir mucho más diferente. Yo por ahí le pongo unos 20 años. ¿Qué pasa? Que el vallenato se volvió así cuando el acordeonista dejó de ser líder y se convirtió en el segundo. O sea, ya ahora el que manda la parada es el cantante. Anteriormente el acordeón y la voz eran una vaina que estaban al mismo nivel. O sea, claro. O el acordeonista era mucho más grande porque, por ejemplo, si nos vamos a la historia, inicialmente Alejo, Luis Enrique, ellos tocaban y cantaban y componían, que era lo más bravo ya. Las tres cosas, hacían todo. Entonces ahorita el cantante solo es intérprete, no compone, no arregla. Un grupo sin acordeón, sin caja, sin guacharaca, hablando de lo tradicional de la base del vallenato, no es vallenato. Y ahorita un cantante va a un show y la gente brinca y baila y después llora con un piano y una guitarra. Entonces hay muchas cosas que sí, pero yo no creo, o sea, no lo creo y también dentro de mi corazón no lo quiero, que es lo más que el vallenato de... ¿Tú disfrutas el acordeón que se graba actualmente? O sea, el acordeón moderno que se graba en la actualidad. Hermanos, yo para qué te voy a decir mentira, yo soy muy sincero con eso, no me parece una monotonía todo. ¿Qué piensas? Yo te voy a decir lo que pienso yo, pero ¿qué piensas tú de una persona que su mayor referencia musical es la nueva ola o el acordeón que se graba actualmente? Está vacío. Como perdido, ¿no? Está como bastante vacío. Es lo que yo le digo a todo el mundo. Cuando uno no tiene... Yo crecí con el vallenato, mis bases musicales empezaron en el vallenato. O sea, el vallenato para mí ha sido lo que me ha enseñado... yo diría que el 80-85% de lo que sé musicalmente me lo ha enseñado el vallenato. Pero pues a la misma vez yo le digo a la gente que cuando uno se sale del Colombia, cuando uno se sale del vallenato, y es más, no nos salgamos del acordeón, sino mantengámonos en la música de acordeón, pero cuando salimos del vallenato y empezamos a analizar la música, vuelvo y te digo, sin analizar otros tipos de música, sino único y exclusivamente la música de acordeón, analizamos la música de acordeón que se maneja a nivel mundial, el acordeón vallenato es bastante, yo creo que está entre los niveles más básicos y más principiante que hay. O sea, si tú pones, yo hice un video hace poquito donde mostramos ejemplos del acordeón que se toca en Italia, también de botones, todos, de acordeón que se toca en Italia, el acordeón que se toca en Alemania, el acordeón que se toca en Francia, en los chinos en Corea tocan un acordeón bestial, el acordeón que se maneja musicalmente, para mí uno de los acordeones más ricos que se existen en cuestión de sabor, en criollo, pero a la vez lleno de música, es el bossa nova brasilero. O sea, para mí ese acordeón es un punto de referencia que, o sea, amo mi vallenato a morir, pero no puedo ser ciego del potencial y del nivel muchísimo más avanzado que hay musicalmente en otros países en referencia al acordeón. El sabor del dominicano. ¿Dónde me dejas eso? Sí. El panameño, ¿no? También tiene una forma exacto. El panameño también tiene una forma muy particular de tocar el acordeón. Casi, es que yo tengo un alumno de Panamá que ya toca, sino que él me dijo porque le enseñara más teoría. Allá casi todo lo tocan en los tonos menores. Casi todo lo tocan en tono menor. Es muy parecido al vallenato. Imagínate, yo no sabía, o sea, hasta ahorita uno va creciendo y va aprendiendo a través del tiempo. La canción Festival en Guararé primero la grabaron allá en Panamá. O sea, la versión original es panameña y los arreglos son casi los mismos que hizo Alfredo. ¿Oh, sí? Anhelos también. O sea, Alfredo tiene muchos éxitos de Alfredo, pero que son éxitos allá en Panamá con otro artista. ¿Sí viste? El aprovechamiento de la abertura mental. Claro, total. O sea, no que si Alfredo se queda solamente ahí en la sabana, no hubiese tenido tantos éxitos. Tanto éxito, ¿no? Total. Oye, ven, si tú tuvieras la oportunidad de revivir, ¿en qué época musical reviviría? Uy, yo soy muy, ¿cómo te digo? A mí me gusta lo natural. A mí me hubiese gustado escuchar en presencia ahí a un Luis Enrique, a un Alejo. ¿Qué tenía Alejo? Recordación.
cuando hablamos de recordación, es melodías que quedan para toda la vida. ¿Quién no ha escuchado esto? ¿O quién no se acuerda? Cosas tan sencillas que, eso es tan fácil, sí, fácil, pero créalo. Y créalo, que dure todo su tiempo. Se vuelven así ahorita, el modernismo, pero eso no tiene la misma recordación. No. Entonces, Luis Enrique, hay un merengue, yo sí toco bonito, uy, 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 con placer y cariño, con este merenguito que me sé, con la cueva muchacha y huepaje, y huepaje. En esa época, pero si pudiese nacer, yo combinaría la época de Alejo, Luis Enrique y la del binomio. Ahí sí, esa época loca esa. Si puedo nacer en esa época bacana, sí. Y disfrutar de eso en ese tiempo que el vallenato era así, o sea, de tarima bacano. Mira que las voces eran, en eso sí podemos decir que las voces sí eran espectaculares. Diomedes, Silvio Brito, Adaníes, Rafael Orozco, que es de otro planeta. Sí, a nivel... y aparte del vallenato, Cristian, ¿qué otra música te gusta escuchar? A mí me gusta todo. A mí me gusta mucho bolero, la balada, lo romántico, así que lleva mucho a la parte de la armonía, pero me gusta también todos los derivados del jazz. Me gusta el sabor ¿Tienes alguna artista o alguna banda favorita o fuera del vallenato? No, porque yo escuchaba, o sea, en mi tiempo de adolescente, pasaba pegado al canal ese HTV, donde era puro pop. Estaban todos sin bandera, estaba... Puro MTV. Exacto. Entonces, todo eso fue lo que me ayudó también a crecer, porque todo ese romanticismo y todo eso, ese poco de artistas diferentes que pasaban ahí, dejaban algo chévere, la calidad vocal. Con mi hermano, el otro acordeonista, nosotros nos levantábamos todos los domingos a ver las películas esas mexicanas de Pedro Infante y por la música. Y nosotros en medio de la ignorancia no sabíamos que, pero la música era la que nos hacía levantarnos temprano los domingos a vernos las películas a blanco y negro. Ahora es que te vienes a dar cuenta la verdadera razón. Exacto, pero era muy bacano. De todo eso tenía un mensaje subliminal muy bárbaro. La música de todas esas películas bonitas. Por ejemplo, uno se quedaba hipnotizado viendo Tom y Jerry y el piano iba comiéndose el mundo. Entonces, así el piano iba comiendo en el mundo mientras uno iba correteando al otro y ese poco vaina, esas caídas, los tiempos rítmicos, todo, y uno no se daba cuenta. Como es músico natural, uno sentía todo ese viaje así, la emoción era, lo capturaba eso. Todo eso de... el sabor, ¿viste? Estos muñequitos todos tenían su vaina. Hay unos que eran música para ponerse melancólico, otros para ponerse a reír, pero o sea, todos tenían algo. La música desde el principio ha sido algo muy, 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 muy bacano. De eso que tú estás hablando es de donde nació la necesidad mía de lo de... De ahí fue que nació todo eso. De ahí fue donde porque yo toda la vida, desde muy niño me gustaban mucho los videojuegos, y un videojuego que toda la vida jugué fue Mario Bros. Y esa fue una melodía que me nunca, y un día dije, ¿y por qué? O sea, ¿por qué nunca he escuchado la música de Mario Bros? Y me puse a sacar el... Okay. Y ahí fue donde empecé a... Eso es un vals. Ahí sí viste todo lo que tiene ese juego. Claro. Claro. Y ahí fue donde yo empecé dije, no joda,
todo este mundo musical yo jugaba y cuando pequeño no captaba la profundidad de lo que en realidad estaban haciendo. Pero la memoria es un disco duro a largo plazo. Sí, total. Un disco duro infinito. O sea, yo siempre he tenido eso. Que yo he visto niños que lo quedan viendo a uno así naturalmente y en su subconsciente por allá de forma inconsciente lo hace. Después lo ve y se lo hace haciendo lo mismo que yo hice. De forma natural así, se lo aprendió ahí. Sí. Por eso yo digo, la mente es un disco duro a largo plazo. A veces uno mañana no se acuerda de lo que hizo hoy, pero en 3 meses te llega de la nada de ser, hey, este pase tan bonito, voy a grabarlo, ahora sí voy a grabarlo porque el otro día lo hice y todo lo grabé. Sí, no grabé, sí. Cosas así que llegan de la nada. Hay cosas que se quedan con uno y solamente se quedan con uno. Sí. Como todo, ya tú sabes que uno tiene la capacidad de enseñar, pero no todo. Hay cosas que son muy natural de uno. Por ejemplo, yo tenía alumnos que cuando se subían a la tarima iban comiéndose mucho bacano y la cara, o sea, no tenían expresión. Eso es una vaina que yo todavía no he podido descifrar en algunos. Sí, yo también. Hay otros que son puro baile chévere. Hay unos músicos que se suben y tocan, pero no expresan, mejor dicho. Yo conozco por ahí un bajista y tú lo vieras tocando. No, joda, para sacarle una sonrisa a ese man. No, mejor dicho, eso es una seriedad que parece Terminator, como si fuera a matar a alguien. Su bajo así todas las noches. ¿Y en qué sabor? Y no le saca a uno nada. Eso es complicado, ese tema es complicado, ¿no? Oye, bueno, Cristian, antes de... Hay una sección de nuestro programa antes de culminar que le hacemos a todos nuestros invitados y es... te voy a dar 5 palabras y con esas 5 palabras tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente con cada una de las palabras. Esa es la primera parte. La segunda parte te voy a dar 3 frases y yo te voy a dar la primera mitad de la frase y tú completas la frase con lo que tú creas conveniente. ¿Te parece? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra acordeón? Sabrosura. Festival Vallenato. Amor por el arte. Rey Vallenato. Sueño. Honor. Gracias, agradecimiento. Música. Vida propia, vida. Oye, interesantísimas estas respuestas. Bueno, ahora te voy a dar las frases. La primera frase es: si pudiera volver a aprender acordeón, comenzaría como debería. Como debe ser. Como debe ser. ¿Qué cambiarías? ¿Por dónde empezarías? Por la teoría. Siempre por la teoría. Siempre lo he dicho. Ahí coincidimos 100%. La segunda frase es un poquito más a nivel personal. De mi personalidad me gustaría cambiar. A veces el ser tan distante de las otras personas. Como socializar un poquito más. Exacto. A veces. O sea, por no socializar algunas cosas piensan que uno es... o sea, no terminan de conocer hasta dónde llega el talento de esta persona ya. Yo he estado en estudios donde están grabando personas grandes, famosas por decirlo así, y yo he podido opinar, eso no era ahí, pero me he quedado callado por prudencia, por muchas cosas, pero yo sé que en ese momento donde empieza la boca, también hubiesen cambiado mucho el pensamiento acerca de nosotros, pero a veces por la crianza, por la humildad, por los principios, uno prefiere mejor limitarse solo a escuchar y dejar que los demás actúen. Oye, interesantísimo eso. Bueno, y la última pregunta, la última frase que te tengo es: si pudieras implantar una ley para todos los que aspiran a tocar acordeón, ¿qué ley tendría que cumplir antes de comprar su acordeón o antes de empezar su primer canción? O no sé, ¿cuál sería una de las reglas que tú, si pudieras implantar a nivel mundial, les pondrías a los principiantes de acordeón? Demostrar que te gusta. ¿Por qué? No es decir, voy a tocar acordeón. ¿Por qué vas a tocar acordeón? Ahí está. En el por qué me demuestras que te gusta. Cuando me respondas por qué vas a tocar, si la respuesta no llena, no es convincente, como que no. Sí, no, cumple con la ley. Yo pienso absolutamente de acuerdo contigo. Yo pienso lo mismo. La música, si no te gusta, si no te nace, si es idea de tu papá o de tu mamá, eso no va a pasar. O sea, eso va a llegar a esa situación. Exacto. Eso es como el que le sirven un espagueti y ve al otro comiendo con un pescado allá. El de pescado está bravo porque se quería comer los espaguetis. Y el de los espaguetis está bravo porque se quería comer pescado, ¿viste?
Sí. O sea, tú tienes que hacer lo que te gusta, no lo que te impone. Ahí está. Esa sería la ley que yo pondría. Ey, demuestra que te gusta y porque si te gusta, ven. Claro, oye, chéverísimo. Ven, Cristian, antes de despedirnos, la mayoría de las personas que nos están viendo en este momento, pues son personas que, como ya te había comentado, pues están en el proceso de aprendizaje, de crecimiento. ¿Qué ejercicio, qué tareita, qué pedacito de ti se pueden llevar como para practicar en la casa para los que de pronto están hasta ahora? Digamos que algo para los de nivel de que están en ceros, que están hasta ahora empezando. Bueno, el primer consejo que yo les puedo dar así es: uno se tiene que, para poder tocar acordeón, tiene que prepararse psicológicamente. O sea, mirar el principio, ahora y tratar de mirar tu final. O sea, es comienzo y a dónde quiero llegar. Para poder, porque en nuestros casos, nosotros que enseñamos, nos llegan muchos alumnos que solo quieren tocar por hobby, por un pasatiempo, y después de cierto tiempo le cogen tanto amor a esto que se convierten en unos bárbaros. Pero ¿qué pasó? Que perdieron bastante tiempo antes de llegar a ese nivel, porque siempre tuvieron el complejo de que solo querían aprender por tocar una parrandita y ya. Entonces se pierde mucho tiempo. Yo todo, o sea, no solamente en la música, sino de carácter profesional, siempre les digo, cuando se vayan a enfocar en algo, digan, si no lo hago bien, no lo hago. A todos los estudiantes que hasta ahora van a comenzar a tocar acordeón, bueno, el acordeón tiene muchas formas de aprenderlo, la teoría, todo, pero no se olviden nunca de los bajos. Esa es una parte muy importante, porque a nivel de acordeón vallenato, hablando así porque la mayoría quieren aprender a tocar vallenato, entonces no se crean en esa historia de que tú te vas a aprender 10 canciones y después vas a meter los bajos fácilmente, te da mucha más pereza. No, y más trabajo. Eso es como, exacto, porque mientras esta mano lleva 100 kilómetros, esta apenas está empezando a gatear. Entonces, para que te la alcance va a ser más difícil. Entonces, bueno, que con la primera canción, así te demores un poquito más, empieces a meter los bajos de una. Porque decir aquí que vamos a hacer una clase, un ejercicio o algo, ya la técnica consiste en muchas cosas. Tienen que tratar de escuchar a los diferentes acordeonistas. Con ellos se dan cuenta las diferentes formas de digitar. Por ejemplo, Israel Romero era fuelle. Juancho Roy era más dinámico y sabroso en el momento de... Entonces, la técnica de Juancho era más de agilidad que de fuelle. Entonces, si tú combinas dos estilos como el de Irra y el de Israel Romero, el de Irra y el de Juancho, ya vas a tener dos formas de digitación. El tercero podía ser un Emilianito, que tiene fuerza, tenía fuelle también, pero tenía otra clase de pulsación, que era... Este combinado un poquito dos aspectos fundamentales, que es la agilidad, la pulsación. Eso es pulsación. También la agresividad esa, la fuerza. No tocar con fuerza no quiere decir que voy a dañar el acordeón, porque para eso está la técnica. El manejo del fuelle es muy importante. ¿Cómo se maneja el fuelle? Hay que tener dos conceptos básicos. Si el fuelle está abierto, de la mitad hacia afuera no se le puede hacer fuerza, ni de la mitad hacia adentro con gran velocidad. O sea, que yo no puedo hacer estos piques con el fuelle abierto, porque el fuelle va a sufrir, que te va a cansar uno mucho más, porque va a ser el doble de trabajo. La técnica está en cerrar el fuelle. Y la velocidad sí requiere de tiempo. O sea, quieren tener la velocidad sin haberla practicado. Entonces hay muchas formas. Una de las formas de ser veloz con los dedos es ser veloz con la mente. Conocer las escalas.
por ejemplo, que es una escala cromática. Esa escala, convertirlas en otras cosas. Porque la técnica se va cultivando, sí. Uno aprende una técnica, pero para poder utilizarla toca afianzarla. O sea, a todos los estudiantes de mi amigo el papi, el consejo es que para que toquen acordeón rápido, sabroso, primero consigan un buen profesor, así como mi compadre. Lo segundo es que les guste el acordeón. Si no te gusta, es muy difícil que avance rápidamente. Y lo tercero es deja que te guíen. Que es más fácil aprender de la experiencia que dejarse ganar de la intensidad y de la velocidad del momento. Entonces, exacto. Deja que te guíen. Y o sea, el buen profesor nunca es egoísta, nunca te va a decir no aprendas de este, no aprendas de aquel. No, es lo que yo le digo a todos, mira, una de las cosas que yo le digo a todos los estudiantes, a todos en todos los videos es, si no quieren, no tienen que aprender conmigo, pero aprendan con alguien que tenga una estructura, aprendan con alguien que tenga un sistema, aprendan con alguien que los pueda llevar por un mapa de punto A a punto B y ustedes pueden ver los resultados de su inversión, tanto de tiempo como económica. Entonces no tiene que ser conmigo, si es con Cristian es con Cristian, si es con el que sea, con Luis Javier, con Pirucho, con el que sea, todos tenemos maneras, la música aunque es la misma y es universal, todos la sentimos diferente, todos la expresamos de una manera única y todos es que, o sea, nosotros porque nacimos con este don, gracias a Dios nos regaló este don tan bonito, pero y tuvimos la capacidad de aprovechar lo que ya habían hecho otros, claro. No a través de su conocimiento, o sea, de su enseñanza personal, porque no es que va a decir que yo tuve a Juancho Roy al frente mío, pero tuve los CD de Diomedes para escuchar y poder hacer eso. Claro, la plantilla, sí. Eso es de aprender de todos y compartir en un solo pensamiento todo ese conocimiento. O sea, es como porque tú te vas fusionando con cada cosa. Entonces tú eres el papi, entonces tomaste de Pirucho, tomaste de Cristian, tomaste de Sergio, tomaste de Rolando, entonces todo eso se va mezclando, pero la esencia eres tú. Sí, total. La esencia eres tú, entonces cuando salga toda esa esencia, eso va a dar un sancocho bien sabroso. Oye, Cristian, sí, ¿cómo hacen nuestros televidentes, la gente que nos está viendo para comunicarse contigo? Por favor, regálanos tus redes para si quieren adquirir alguno de tus productos o inscribirse en tu academia, en donde se pueden contactar contigo. Gracias por la invitación, primero que todo, mi hermano, muchas gracias y desde ahora cuentas con un amigo más, fue un placer esta entrevista, más que una entrevista, fue un momento de eso, que un desahogo musical, porque a veces uno no encuentra con quién hablar de ciertos temas. Exacto, eso es muy bonito. Yo más me identifico contigo porque yo soy igual. Mira, yo soy por naturaleza, nosotros los músicos, no sé si a ti te pase, pero por naturaleza nosotros los músicos en su mayoría aunque la gente se imagina que por las tarimas y por los escenarios y por los toques uno tiene el gran círculo social y la vida pues por lo menos yo soy una persona muy de círculo social muy cerrado, no por antipático, sino porque naturalmente a mí me gusta estar metido en mi vaina, o sea, y son muy pocas las personas que se pueden... Es muy limitante tener 1000 amigos y que solo 100 sean músicos, porque esos 900 te van a quitar tiempo para estudiar. Total. Mira, hasta con mi propia esposa, yo tengo también la bendición de contar con estudio aquí en la casa y yo me meto en mi estudio y a mí yo no quiero que a mí me moleste y yo trato como de, ven te invito para que mires, para que aprendas, pero si no es una persona que está en el cuento, que se puede relacionar, que se puede, y especialmente en una sesión de grabación, que tú sabes cómo son las sesiones de grabaciones, y a veces es aburridor para uno que está grabando. Ahora imagínate para la persona que simplemente está así cruzada de está viendo con su carón, pare y repita. Eso cualquiera, él no aguanta eso. Bueno, mi hermano, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram como Cristian Medrano Sánchez, en YouTube también Cristian Medrano Sánchez, mi fanpage, mi página de Facebook es
Academia Musical Sin Fronteras. Academia Ahí, Musical Sin así, Fronteras. exacto, así me encuentran a mí. Entonces, mi hermano, es un placer y te puedo recomendar a un amigo para que te pongas en contacto con él, que él es una mente prodigiosa también. ¿Quién? Mágica, Carlos Russo. Ah, de Carlos Valledupar. Russo. Maestrazo, también lo tengo por ahí pendiente para invitarlo al... Hay que invitarlo, y estos días le hablo con él para que se pongan en contacto también. Él sí creo que ya se graduó. Él es jazzista. Sí, yo por ahí escuché, él hizo un proyecto de tesis, ¿no? Él hizo un proyecto de ya, Exacto. la tesis de él Sí, como ya te diste cuenta de ese nivel bárbaro, ¿no? Uy, no, a ver, mira lo que es él, otro que también es de admirar muchísimo es Mauricio Arango, tú lo debes de conocer. Mauricio. Mejor dicho, de los bravos, a él también lo tengo pendiente para invitarlo al programa. Y sí, claro, si le puedes, comentarle a Carlos que estuvimos aquí charlando un ratico, que estuvimos pasando aquí un rato ameno, y sí, estoy pendiente para invitarlo a él también. Sé que... Te lo digo porque el desahogo de él es poder hablar con alguien como nosotros. O sea, nosotros nos desahogamos es hablando con otro músico. Sí. No es lo mismo hablar con un acordeonista que con un músico. Es que ese es otro paradigma que no entiende mucha gente. El músico tiene la capacidad de absorber todo el ambiente que hay alrededor en una presentación, por ejemplo. Yo estoy tocando y estoy pendiente a la guitarra, al piano por allá. Ey, este bajo tiene la cuerda esa desfinada. Las voces, ¿por qué no hicieron el coro ahí? Entonces a uno eso es muy incómodo como para uno solo. A veces cuando uno está con otros músicos que son iguales que uno, que presienten eso, porque siempre uno va con el presentimiento, uno toca más relajado, porque allá el bajista yo sé que va a pullar el conguero para que no haga ese corte ahí, ni vuelva a hacer eso. Pero cuando uno está solo, desde acá le toca, está pendiente a todo, entonces es muy incómodo, pero es bacano, porque todo eso también lo ayuda a uno a ir creciendo musicalmente. No, sí, totalmente. Hermano, un placer siempre. Oye, no, a ti, Cristian, gracias por aceptar nuestra invitación, por sacar ese tiempo. O sea, se extendió muchísimo más de lo que habíamos pero créeme que ha sido súper chévere compartir este tiempo contigo. Cuenta también con un servidor más, cualquier cosa en la que te pueda colaborar, cuenta con un amigo y servidor más. Y nada, mi hermano, pa'lante. Yo creo que el 2021 es un mejor año para todos. Cuenta con una... En cualquier momento pues, volvemos a hacer algo así y hacemos un tallercito los dos para crear algo bacano. Sí, claro, total. Cuenta conmigo para tu academia, lo que tú necesites, cuenta conmigo, y vamos a hacer cositas juntos. Vamos también por ahí a hacer un videito por ahí juntos para lanzarlo, para que la gente vea algo bien interesante. Y ahí estamos en comunicación, mi hermano. Yo estoy por ahí en contacto contigo por WhatsApp, cualquier cosita. Dale, mi hermano, un placer. Sí, a todos los que nos pudieron ver esta noche, gracias por estar aquí, gracias por reunirse. Acuérdense de seguir nuestro canal de EPR Music Academy. Acuérdense que el próximo jueves a las 8 de la noche también estaremos con nuestro próximo invitado. No dejen de seguir también a nuestro hermano Cristian en todas sus redes sociales. Vayan, visítenlo, denle like a todos sus videos. Comuníquense con él si en realidad quieren avanzar su nivel musical en el acordeón. Y muchachos, vamos para adelante que sí se puede. No siendo más, Dios los bendiga a todos. Gracias, Cristian, mi hermano. A ti, muchísimas gracias por Gracias a ti y a todos los que están conectados con nosotros. Un fuerte abrazo y recuerden que muy pocos tienen la oportunidad de presenciar. No solamente son entrevistas, sino compartir el conocimiento y que quede ahí para que cuando tú quieras solo es darle clic y lo puedes escuchar. Claro, un abrazo a todos. Bendiciones. Ok, saludos, Cristian, que estés bien.